enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Repita conmigo esa última parte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Levante su mano derecha. Señor Jesús, hemos leído tu palabra. Gracias por todos los hermanos y los amigos que han llegado. Ahora te pido que me des la gracia, la unción, la autoridad, la sabiduría para exponer, Señor, este sermón tan importante que sigue, Señor, en nuestra formación de vida cristiana. Dios, sigue haciendo tu obra, sigue nos moldeando, sigue impregnando tu carácter en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Saluda al que tiene a su lado, dígale bienvenido, y una vez lo haga, entonces se coloca cómodo. Bueno, cuando vayamos a finalizar el culto, van a Feniver, como yo me pongo a predicar y ya me olvido del mundo exterior. Entonces, al finalizar en la oración, para que oremos por la hermana Blanca, que ella viaja para España mañana. Entonces, una vez vamos a terminar, usted pasa, amén, y oramos para que Dios le guarde en este viaje, amén, y la lleve con bien en el nombre del Señor. Los que están distraídos, digan gloria a Dios. Bueno, bienvenidos, amén, al tercer tema del Sermón del Monte. Los que están conmigo, digan gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, hoy entonces la segunda bienaventuranza. La primera, ¿cuál fue la que vimos ya? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Listo, muy bien. Hoy entonces vamos con la bienaventuranza número 2, y es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a mirar entonces ese llanto que Dios transforma en consuelo. Amén. Para los que pertenecen al reino, esa primera bienaventuranza que vimos el martes anterior es la primera porque es la puerta, es la que nos abre las puertas al reino. Cuando alguien entonces reconoce y tiene conciencia de su necesidad espiritual, entonces es lo que nos abre las puertas al reino. Y una vez estamos en el reino, entonces, aún para aquellos que sufren y que lloran, también el Señor tiene consolación. Por lo tanto, también son felices y son bienaventurados. Vamos a irla desglosando paso a paso. Primero, el texto no dice que son bien. Recuerde que la palabra bienaventurado viene de un término griego que es makarios, y makarios se traduce como felices, dichosos, triplemente bendecidos, afortunados, bienaventurados, amén. Y aparece la lista de quienes, aparecen 8 bienaventuranzas para aquellos entonces que pertenecen al reino. En esta no dice bienaventurados o felices todos los que lloran, no dice todos los que lloran, dice bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Significa que hay un tipo de dolor, de aflicción, de llanto, de lloro, que es el que el Señor precisamente lo tiene como que quien lo vive viene a ser transformado eso en consuelo y en fortaleza. ¿Qué clase entonces de lloro es ese que el Señor puede transformar en consolación para que alguien al final, a pesar de que llora, termine siendo dichoso, feliz y bendecido? Bueno, es aquel lloro o dolor que nos acerca a Dios. Es ese tipo de dolor, de aflicción y de lloro que nos acerca a Dios. Por lo tanto, produce arrepentimiento, produce dependencia de Dios y produce esperanza en el Señor. Ese tipo de dolor, de aflicción y de lloro que nos hace correr hacia Dios, que nos lleva, hermanos, al arrepentimiento, esas lágrimas de arrepentimiento, de sentir que hemos ofendido a Dios, esas lágrimas que nos llevan a esa dependencia del Señor y que nos llevan precisamente
a esa esperanza, entonces para ellos es la bienaventuranza, los que pertenecen precisamente al reino. Es la segunda bienaventuranza que aparece en esta lista. Pareciera una contradicción a los valores del mundo. Ya dijimos que el Sermón del Monte es el código de valores éticos, los principios del reino que son distintos a los principios que rige el mundo. El Señor entonces vino como rey a establecer su reino. Gracias a Dios nos llamó, amén, a entrar y a participar de su reino. Nos ha hecho nacer de nuevo. Estamos en el reino de Dios. Aquí hay uno que reina, hay un rey, es Jesús. Y tenemos la palabra y su sermón, que son sus enseñanzas, que revelan el carácter de Cristo, que quiere impregnarlo en todos los ciudadanos del reino. No son para entrar. Practicar o vivir estos valores no es para poder entrar. No, son los que van a ir evidenciando y manifestando los que pertenecen al reino. Los que hacen parte de este reino a lo largo de su vida terminarán evidenciando en su vida este carácter de Cristo. ¿Por qué los valores del mundo son distintos? Porque para el mundo distinto es bienaventurados los que ríen. Para el mundo lo normal es que son bienaventurados los que siempre ganan, bienaventurados los que nunca sufren. No, bienaventurado el que siempre ríe, el que siempre gana, pero el Señor ahora en el reino dice, no, aquí también hay bienaventuranza para los que lloran. Amén. A su nombre sea la gloria. Recuerda que el Señor sube la montaña y en la montaña se sienta y desde allá le va a enseñar a sus discípulos. Y qué bueno es, una vez el Señor se sienta, sentarnos nosotros también a los pies de Jesús para poder aprender de Él. Y en ese sermón del monte aprender los valores del reino de Dios. Existen las bienaventuranzas, entonces, un progreso intencional, son progresivas. Por eso la primera es cómo se inicia con el que ya tiene conciencia de su necesidad espiritual. El pobre en espíritu, ya dijimos que no es aquel que tiene limitaciones cognitivas, que tiene dificultad para aprender, que tiene alguna especie de retraso y entonces eso lo haga pobre en espíritu, sino que la Biblia declara que pobre en espíritu es el que tiene conciencia de su necesidad de Dios, tiene conciencia de su necesidad espiritual. Y cuando alguien ya hace conciencia de su necesidad espiritual, pues ella lo llevará a buscar precisamente a el Señor. Y esta segunda, entonces, son los que lloran, los que lloran. Esas bienaventuranzas, cuando hablo de que se traduce como bendecidos, afortunados, felices o dichosos, no es simplemente un estado emocional, porque alguien pudiera decir, mira cómo está de dichoso. No es solamente un estado emocional. Reiteramos, los valores del reino son distintos a los del mundo. Entonces el mundo disfruta de estados emocionales como la alegría, y hay cosas que nos producen alegría, ¿cierto? Perdónenme en que traiga como a colación los más recientes, a veces uno busca como ejemplos prácticos para ilustrar. Entonces digamos, lo más reciente entonces es el Mundial, entonces gana Colombia, ¿y eso qué produce? Produce alegría, ¿cierto? ¿Y está mal que nos sintamos alegres por eso? No, porque Dios nos hizo seres emocionales. Entonces tenemos tristezas, alegrías, ¿cierto? Pero al final tenemos que reconocer que es un estado emocional y que es pasajero. Entonces uno está alegre y uno ve por ahí en los estados y entonces algunos en su efusividad y todo el asunto. ¿Cómo es que llama esa corneta? Bubucela, ¿sí? Entonces uno ve a algunos porque de pronto les guste más, entonces les produce más alegría y más euforia. Pero la alegría es un estado emocional que los seres humanos tenemos, pero no siempre vivimos alegres. Porque luego viene la preocupación, viene luego la tristeza. Gracias a Dios que tampoco vivimos permanentemente tristes ni permanentemente preocupados, son estados emocionales. Pero el gozo y la bienaventuranza es distinta a la alegría. Ser dichoso no es que el Señor dice, bueno, es un estado emocional que van a disfrutar por un ratico, sino que aquí entonces describe a una persona que es aprobada por Dios, favorecida por Él y que es el objeto de su gracia de manera permanente. Así que además de ser alegría, es un gozo duradero.
La alegría puede ir y puede venir, mañana gana, mañana pierde, hoy me alegro, mañana me entristezco, pero el gozo que da el Señor, el mundo no me lo puede quitar, como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. ¿Cuántos se sienten gozosos en Cristo? ¿Cuántos se sienten gozosos de pertenecer a este reino? ¿Cuántos están gozosos de tener a este Rey, a Jesús el Señor? Denle fuerte ese aplauso a Jesús. Por lo tanto, aquí la felicidad, el ser dichoso, bienaventurado, no depende de las circunstancias externas. A veces las circunstancias externas no nos son favorables. Hay por ahí una canción que entonamos, entre otras cosas, no soy de los que veta coros, porque los coros en el fondo no están diseñados para ser teológicos, son inspiración a veces donde tienen apartes, pero alguno dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y yo creo que sí. ¿Cómo no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Si es que somos seres emocionales y a veces viene alguien al culto y viene triste. Algo sucedió, algo no está andando bien en la familia, algo no le salió bien, tuvo una pérdida, las ventas no estuvieron buenas, se le está acercando ya a cumplir compromisos y no están y se aflige. Pero a pesar de estar triste, a veces triste pero canto. A veces venimos afligidos, pero siempre hay una canción para Cristo en nuestro corazón y en nuestros labios. Aleluya, glorifique el nombre de Jesús. Glorifique el nombre de Jesús. Por eso este gozo, este privilegio, esta bienaventuranza, el ser bendecido, no depende de las circunstancias externas, depende de que pertenecemos al reino y depende de que tenemos un rey que nos da consuelo y nos da fortaleza. Por ende, las lágrimas no pueden ser vistas como un sinónimo de debilidad, opuestas al mundo. En el mundo el que llora es débil. No llore porque muestra su fragilidad. No llore porque entonces demuestra que es que usted es débil. No. Eso tráguese sus lágrimas. Y dicen por ahí, tráguese todo eso, pero muéstrese fuerte. No llorar, inclusive en la antigüedad decían, no, las que lloran son las nenas. Recuerda que decían algunos padres así, las que lloran son las niñas. Entonces a muchos hombres los reprimieron de poder llorar. No, usted es un varón. Es un hombre, usted no tiene por qué demostrar aquí fragilidad ni llorar. Y créame que tenemos una generación que fue frustrada en ese aspecto. Y yo he escuchado hermanos que me dicen, hermano, yo nunca he llorado. Y me lo han dicho, me dijo, hermano, no fui capaz de llorar ni siquiera en el funeral de mi madre. ¿Se imagina cómo cercenaron esa capacidad de poder expresar y manifestar? Porque le dijeron que eso era sinónimo de debilidad. En el reino de Dios no. Aquí se vale llorar, aquí se vale ser sensible, aquí se vale ser expresivo con Dios, aquí se vale que ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne sensible. Aleluya. A su nombre la gloria, a su nombre sea la gloria. Entonces, allá dice, no, es sinónimo de debilidad. Aquí en el reino es bendecido, dichoso y bienaventurado, porque tiene promesa de parte del Señor. Amén. Va a recibir la consolación. Es más, voy un poco más allá. Mire, un cristiano que pertenece al reino y tiene la influencia del Rey, de Cristo en su vida. Y entonces hay situaciones que lo llevan a llorar. Se siente mal porque ofendió a Dios y entonces esa necesidad de Dios, esa conciencia que se ha despertado, entonces lo lleva a afligirse y lo lleva a buscar el arrepentimiento. O lo puede llevar a llorar, nos puede también llevar a llorar a veces ver hermanos como tanto pecado en el mundo. ¿No ha sentido usted como afligido a veces de ver como tanta maldad? Y eso como que le aflige a uno el alma. Y a veces lo hace a uno llorar, de ver uno como tanta maldad, tanta perversidad, y lo lleva a uno a llorar. O a veces las circunstancias que se viven propias de la vida. Pero mire, para un ciudadano de este reino, para alguien entonces que hace parte del reino donde Cristo está influenciando su vida,
Hermano, cuando usted se postra delante del Señor y llora, yo le aseguro, sus lágrimas nunca caerán al piso. Sus lágrimas caerán a los pies de Jesús. Caerán a los pies de Jesús. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Bienaventurados los que lloran, ese llanto, hermanos, donde aprendemos a llorar delante del Rey, delante del Señor. Hermano, no le llore a los problemas. Yo sé que el problema a veces nos turba y nos pone a pensar más. Y hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para ser empáticos. Y ahí vienen, hermanos, y nos tocan y nos fracturan el alma y nos quiebran. Y son situaciones que vivimos y Dios las permite para ser empáticos. Por eso el texto también dice por allá, llorad con los que lloran. Porque hay que ser empático también con otros. Entonces hay situaciones que vienen, pero a veces no nos damos cuenta que terminamos llorándoles al problema. Y entonces el problema, y se nos olvida que soy ciudadano del reino, que tengo un rey al que me le puedo postrar y al que le puedo llorar. Que en vez de llorarle al problema, ay, qué problema tan terrible, qué problema tan grande, qué circunstancia, y yo le lloré al problema, acuérdese que usted tiene un rey al que se le puede postrar. No le llore al problema, llórele al rey y el rey le dará consolación. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Así que hay que aprender a despojarse del qué dirán. Hey, hermano, ¿por qué llorará? Hermana, ¿por qué llora? ¿Era que pecó? ¿Era que falló? ¿Qué tan malo haría? Hermanos, que piensen lo que quieran. Que digan lo que quieran. Yo estoy delante del Señor y Dios conoce el por qué lloro, qué me aflige, qué me entristece, qué hay en mi vida, por qué. Es más, a veces las lágrimas no siempre son de dolor, a veces se llora de alegría y de felicidad. También lo entonamos en la canción. A veces nos sentimos como tan mimados de parte de Dios, tan consentidos, que decimos, Dios, tú eres tan bueno conmigo, me das tantas bendiciones, que nos hace derramar lágrimas. Alguien ha llorado de gozo. Alguien ha llorado de felicidad. Aleluya, feliz, dichoso, bienaventurado. Por eso a aquella mujer no le importó interrumpir el protocolo, tirarse a los pies del Señor y empezar a llorar y a llorar. Nada detenía su llanto. Era un llanto prolongado que poco a poco los pies de Jesús se fueron mojando. Y cuando ella vio que con sus lágrimas había ella mojado los pies de Jesús, tomó sus cabellos para tratar de secar los pies. Y aunque alguien estaba criticando, alguien señalaba diciendo, esa mujer es pecadora, esa mujer no debería estar ahí, a ella nadie la invitó, a ella no le importó el qué dirían los demás. Ella sabía que estaba delante del Rey del Señor y que Él la estaba perdonando, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo creo que Dios a nosotros nos ha perdonado mucho, se lo aseguro. No se justifique, así usted ya nacido en un lugar cristiano. No, es que yo no hice parte allá ni de las pandillas, ni estuve en el mundo. Así ya nací en un lugar cristiano, hermano. Dios nos ha perdonado tanto que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón. Ese llorar delante del Señor también muestra un corazón tierno, que se duele con los demás, que se duele, que conoce el dolor. Significa un corazón arrepentido, contrito, que es lo que el Señor quiere. Lo contrario, ¿sabe quién no llora? Un orgulloso no llora. Y no, yo me trago esto, pero yo no le lloro, yo no lloro. Un corazón altivo no llora, un corazón orgulloso no llora. Pero es que la promesa es consolar, es confortar. Paracaleo es el término, consolar. Serán consolados, paracaleo. Entonces significa eso, será restaurado, confortado, recibirá consuelo, recibirá consolación, recibirá la ayuda de parte del Señor. Así que pudiéramos parafrasearlo de esta manera: felices los que sienten un dolor intenso cuando han reconocido su necesidad espiritual. Son felices. Dios secará nuestro lloro, Dios enjugará cada lágrima, así que delante del Señor se vale llorar.
Amén. No tema cuando venga aquí, hermano, y no sé, alguien pudiera incomodarle, hermano. Si usted siente derramar su alma y quebrantarse delante del Señor, que nada lo reprima, porque Dios ve tus lágrimas y Dios tiene para ti promesas también. Ese término, los que lloran, en griego, penteo. Y ese penteo nos habla no solamente como de una aflicción superficial, nos está hablando de alguien que expresa un dolor profundo. No habla de una tristeza superficial, sino de un dolor profundo, como el que pudiera tener el que pierde a un ser amado, algo intenso, algo allá dentro del alma como que se rasga. Decía algo que uno allá, Señor, pero ¿dónde es? Que usted lo siente interno y usted se toca y Dios mío, pero ¿dónde es esto tan agudo? En mi corazón y en el alma, ese duelo profundo. Bueno, el Señor escogió esa palabra, precisamente penteo, los que lloran, de esos que son capaces de sentir ese dolor espiritual profundo. A esos entonces que en medio de su dolor logran buscar a Dios, Dios a ellos los honra y a ellos los consuela. Lo sintió David, pecó y sintió el dolor intenso en el alma y lo llevó a tener que quebrarse y a tener que llorar delante del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, no me eches de delante de ti. Eso no es un altivo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese no es un orgulloso ni un petulante, es alguien que está desnudando su alma, que está expresándole a Dios el dolor que siente, porque reconoce ahora, tiene conciencia de su necesidad espiritual, reconoce que está en bancarrota, reconoce que ha pecado gravemente y siente el dolor, pero en vez de ignorarlo, en vez de que eso pase inadvertido, por el contrario, cae de rodillas delante del Señor a buscar de Dios el perdón y la restauración. Lo sintió Pedro, el que dijo que nunca negaría al Señor, pero en el momento decisivo dijo que no lo conozco, no sé quién es Él, no sé de qué me hablan. El que pensó que jamás se avergonzaría de Cristo, el que pensó que tenía la fuerza suficiente y que así fuera hasta la muerte iría, pues en el momento clave falló. Y para no verse envuelto en problemas, pues le fue más fácil decir que no sabía de Cristo. Y cuando vino y sintió eso, vino el momento más bajo y el estado emocional más bajo de Pedro, porque se defraudó de sí mismo. Se sentía defraudado a sí mismo. Sentía que había defraudado a Cristo, se había defraudado a sí mismo, y eso lo llevó a llorar amargamente. Penteo, no era una tristeza superficial, no era simplemente algo ahí de momento, no era algo profundo en el alma, pero lloró amargamente y sus lágrimas fueron el principio de que luego el Cristo resucitado saliera a buscarlo para restaurarlo. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Por eso hemos aprendido a ser sensibles delante del Señor. No, jamás se muestre así como ese Señor que no, conmigo nada pasa, yo todo lo resisto, todo lo enfrento, a mí nada me sucede, como la señora que siempre está ahí y no, ella no puede llorar porque nada le pasa. No todo en la vida es perfecto, no hay momentos para eso. No, hermano, delante del Señor como seres humanos que somos, a veces hay momentos de aflicción, a veces fallamos, a veces cometemos errores, a veces nos afligen las circunstancias del mundo, a veces tenemos situaciones internas. Así que se vale venir delante del Señor, hermanos, y quebrantarnos y derramar esas lágrimas que son visibles, pero están expresando, hermanos, un corazón contrito y humillado delante de Dios. No permita que el enemigo le haga perder esa sensibilidad espiritual. Por eso a veces pregunto, ¿hace cuánto que usted no sabe lo que es llorar en la presencia del Señor? ¿Hace cuánto usted no sabe lo que es que en un culto la palabra empiece a tocarlo, hermanos, y empiecen a haber lágrimas que no se pueden detener y lloras? Y le pregunto, ¿hace cuánto? Y alguien diría, uy, a mí nunca me ha pasado.
O alguien diría, yo era muy sensible al principio, pero las circunstancias de la vida me han ido haciendo fuerte. Ese haciendo fuerte es que sin darte cuenta ya hay un caparazón sobre tu corazón. Y pero aún hasta la palabra a veces te rebota. Porque va la palabra y no logra hallar profundidad en tu corazón porque hay un caparazón. Pero cuando alguien llora en la presencia del Señor, significa que ese caparazón ya fue roto, fue quebrado y hay sensibilidad a la presencia de Dios y a la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué Dios bendice el llanto? No es simplemente una apología al dolor, no es alguien para que se victimice. No, entonces voy a ser la víctima a ver si por eso soy feliz. No habla de ese tipo de llanto. Recuerde que el orgullo nunca llora, la autosuficiencia nunca llora, el religioso hipócrita nunca llora, pero el corazón quebrantado sí. A su nombre sea la gloria. Revela un corazón sensible. Y llévese esta frase si se olvida el resto: el pecado más peligroso no es el más grande, sino aquel que no produce lágrimas. El pecado más nocivo y dañino no es ese más grande y escandaloso. Uy, qué cosa tan escandalosa lo que pasó. No es ese pecado que ya no produce lágrimas. Es ese que peca y ya no siente dolor de nada. Porque la conciencia se le cauteriza. Y entonces peca y falla y vive desordenadamente y vive de cualquier manera y ofende a Dios, está alejado del Señor. Pero ahí no hay lágrimas de nada, porque hace rato ese corazón se cauterizó. ¿Y por qué es más peligroso? Porque entonces ¿cómo va a buscar el arrepentimiento? Si no reconoce, si evade, se esconde, se justifica. Cree que como todo sigue igual, pues que al final Dios ve eso y que tan malo era. Pues para Dios puede ser que no sea tan malo porque mire que nada me ha sucedido. Se te va cauterizando la mente y el corazón. Ese es el pecado más peligroso, cuando ya no se llora y no hay arrepentimiento. Pero son felices, bienaventurados y dichosos los que lloran, reconocen su necesidad espiritual, acuden al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, doblegan su corazón, se quebrantan, reconociendo que necesitan de la misericordia del Señor. Aleluya. Ese llanto prepara precisamente el terreno para recibir de Dios la consolación. Dios nunca puede consolar un corazón endurecido. Dios consuela un corazón quebrantado. La ilustración del alfarero. Recuerden que el alfarero entonces que trabaja allí en el torno o en la rueda, para poderle darle forma a la masa, necesita que la masa esté blanda. Cuando la masa se pone dura y tosca, ya no hay nada que hacer por ella. Por eso el alfarero constantemente la está humedeciendo, porque mientras esté húmeda la masa de barro le puede dar forma con sus manos. Pero cuando ya la masa se pone seca y dura y tosca, ya no hay nada más que hacer, se endureció. Cuando tú vienes y reconoces tu fragilidad delante del Señor y te quebrantas y hay lágrimas en tu vida, hay lágrimas en tus ojos, se está humedeciendo la masa. Y entonces Dios lo percibe y dice: sí, sé que fallaste, sé que estás viviendo un momento difícil, sé que estás viviendo un momento complicado, sé, conozco la aflicción de tu alma, pero has venido sensible y eres una masa y un barro que puedo trabajar, porque tus lágrimas humedecen la masa para que el alfarero siga trabajando. No te dejes volver esa masa dura y tosca. No te muestres como el arrogante y el perfecto, no te muestres así, no te dejes imponer esa carga. Como pastor jamás he dejado imponerme esa carga de mostrarme como el pastor perfecto, como el pastor que ya está por encima del bien y del mal y que nada lo toca, que está cubierto ahí en una cápsula entonces de santidad y que no se acerque mucho porque de pronto caes muerto. Me gusta mostrar mi humanidad porque eso seguimos siendo humanos y necesitamos es de la gracia permanente de Dios, y hay que estar viniendo al altar y llorar y quebrantar el alma y el corazón para que el alfarero lo siga moldeando, porque ahí eres bienaventurado y dichoso y feliz y bendecido.
A su nombre sea la gloria. Eso promete Dios: consolación, animar, fortalecer, restaurar. Se pone Dios entonces al lado de alguien. No es simplemente como la palmadita cuando alguien llora y entonces uno no sabe como qué decirle, Dios mío, y qué le digo, y entonces uno como que medio le toca la espalda y como que tranquilo, todo va a estar bien. Pero de parte de Dios va mucho más allá. Yo siempre digo: no, tranquilo. Primero, Dios no te va a decir no llores como alguien, porque a veces nosotros nos equivocamos. Y le decimos: no, pero no llore, no, déjelo que llore. Esa es una equivocación, decirle a alguien que no llore. No, se vale llorar. No ve que siente, no ve que le duele, no ve que le aflige, se vale llorar. Es más, en el llorar nos desahogamos. Entonces cuando alguien no llora, tiene ese taco allá profundo y no logra. A veces suceden los duelos de familiares y dicen: Dios mío, me preocupa que no ha llorado. Y entonces uno dice: Dios mío, entonces cuando se desplome va a ser una cosa terrible, porque cuando lloramos como que logramos desahogar. Entonces primero hay que permitir que llore, pero Cristo no simplemente da una palmadita ahí para decirle tranquilo, sino que Dios te promete que Él dará consolación, porque Él es el consolador, Él es el Paracletos, el consolador. Así que está diciendo: aquí voy a estar contigo, no estás solo. Puede que el problema siga ahí, pero no estás solo, estoy contigo para acompañarte. Y nada más grande y bendecido que uno sentir la compañía de Dios en medio de la situación difícil. Nada peor que cuando uno se siente solo. Dios mío, estoy solo en esto. Y sentirse solo, uy, ese sentimiento es terrible. Pero cuando uno se siente en medio del problema, pero se siente acompañado, Dios mío, no estoy solo, hay alguien que va conmigo, alguien está a mi lado. Por eso, hermano, hoy eres bienaventurado, bendecido, dichoso, feliz, porque en este reino tenemos un rey, y este rey no te deja solo en medio del sufrimiento. A veces Él permite que lo atravesemos, pero Él ha dicho: aunque andemos en este valle de lágrimas, Dios lo transformará en una fuente. Cuando se llenan los estanques. Y empiezo a finalizar: tus lágrimas, hermanos, tu momento de dolor y de aflicción no es la estación final. No es una resignación a que viva así, vive llorando entonces y vive resignado porque te tocó una vida de sufrimiento y de dolor. Primero, Dios no es sádico, porque al sádico es al que le gusta que la gente sienta dolor, y Dios no es sádico. Pero Dios a veces permite que vivamos esas temporadas de dolor y sufrimiento, porque Él sabe que ellas nos van a ayudar a perfeccionar nuestra fe, a arraigarnos en Él, a confiar en Él, a esperar en Él, y nos va a llevar a disfrutar los momentos de felicidad. Porque el que siempre vive feliz a veces ya al final le pierde la gracia. Siempre lo he tenido todo. Como el que nace en medio de la opulencia y siempre lo tiene todo, pues él no sabe valorar que es algo con esfuerzo. Siempre lo ha tenido ahí. Entonces a veces no, a alguien le dan la bicicleta y es una felicidad enorme, porque en la casa nadie nunca tuvo bicicleta, o porque tocó conseguirla con cierto esfuerzo. Entonces es una felicidad grande. Pero cuando todo está, le perdemos como la gracia a las cosas, y sin darnos cuenta nos vamos a volver mal agradecidos y no darnos cuenta todos los privilegios que Dios nos tiene. Entonces a veces viene el sufrimiento y el dolor para que lo atravesemos con el Señor, y una vez atravesado el dolor nos demos cuenta lo maravillosas que son las bendiciones de Dios, y las valoremos. Y valoremos los momentos felices en el Señor. ¿Y cómo consuela a Dios? Número 1, perdonando. Recuerde que el pecado deja culpa, pero el perdón de Dios deja paz. ¿Cómo consuela el Señor? Sanando. Hay heridas, hermanos, a veces que no se sanan con medicina. Hay a veces heridas del alma que solo las puede sanar el Señor, pero Él ha prometido hacerlo. ¿Cómo lo hace Dios? Fortaleciendo, aunque la prueba continúe. Ahora ya el creyente no camina solo. ¿Y cómo lo hace Dios, hermanos? Dando esperanza eterna.
Recuerda, en el momento de tu aflicción y de tus lágrimas no será el final de la estación de tu vida. Es solo eso, una estación. Es solo eso, un momento que se atraviesa. Lo que ahora vive, lo que ahora te duele, lo que ahora te causa aflicción y dolor, lo que ahora te hace llorar, no es tu estación definitiva. No, el Señor ha prometido, inclusive, hermanos, que llegará el día donde ya no habrá más angustia ni dolor, sino que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La estación definitiva de esta iglesia no será un mar de lágrimas, será el Señor esperando a su iglesia para enjugar toda lágrima y decir: ya todo terminó, ahora has llegado a tu destino. Estén de pie, por favor. Para los amigos que nos visitan, si el pecado no te hace llorar, pídele a Dios que te dé un corazón sensible. Dile: Señor, mi conciencia tiene que despertar. Si vives alejado de Dios y alejado de Dios, pero eso no te aflige ni te hace llorar, tienes que decirle: Señor, dame la sensibilidad, porque esa me hará reconocer mi necesidad de Dios. Y para el creyente, para todos ustedes, hermanos, esta noche, no escondas tus lágrimas delante del Señor. Él las conoce, Él las recoge. En tu redoma, habla el libro de los Salmos, Él las recoge y Dios las transforma. Las lágrimas que tú derrames en oración nunca caerán al piso, caerán a los pies de Jesús, y Dios transformará tus lágrimas, las transformará en bendición, las transformará en consolación, las transformará en ayuda. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos. Lo que hoy te aflige, porque estamos aquí, pertenecemos a este reino, somos ciudadanos del reino, pero vivimos en este mundo. Y aquí hay cosas que nos afligen, y aquí hay cosas que nos entristecen, y aquí hay cosas que nos duelen, y hay cosas que nos hacen llorar. Pero llórale al Señor. Dile: Señor, yo no puedo quedarme aquí arrogante, orgulloso, altivo, tratando de que nadie sepa, como si no pasara nada, cuando yo sé que dentro, Señor, hay cosas que se están derrumbando. No puedo mostrarme altivo y seco, que la gente crea que conmigo no pasa nada, cuando yo sé que internamente hay cosas que no funcionan bien. Vale la pena, se vale llorar. Derrama tu alma, quebranta tu corazón, quiebra el frasco, que el perfume fluya, sé sensible, que la palabra te toque, que la presencia de Dios te toque. Mañana Dios va a usar lo que fue tu dolor y será de bendición para otro. Mañana alguien se te va a acercar y te va a decir: ay, hermano, estoy viviendo esto, me duele. Y tú podrás decirle: hermano, por ahí atravesé yo, también me dolió, también fue difícil, pensé que era mi final. Pero le lloré a Dios y Dios me sacó en victoria. Y tu testimonio será una fuente de bendición para alguien más. Pero aprende en tu vida cristiana a ser sensible a las cosas del Señor. Y cuando te estés acartonando y tu corazón se está endureciendo y ya sientes un caparazón sobre tu vida, por favor, detente y dile: Dios, no puedo seguir así. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Hay que clamar de rodillas
que se rasga el alma. De rodillas ante Dios. Pero recibirás consolación. Hay que decir, Serás consolado. te necesito, Señor. Mi corazón siente un gran dolor. Y te necesito en mi corazón. Aleluya. Levante sus manos, Señor Jesús, te damos gracias. Terminamos la oración y seguimos cantando los que lo puedan hacer. Señor, gracias. Señor, gracias por pertenecer a este reino donde los valores son diferentes, donde aquí llorar no es debilidad. Varones, hermanos, aquí se es más macho cuando se aprende a llorar en la presencia del Señor. Aquí se es más fuerte cuando se aprende a llorar en la presencia del Señor. No hay momento más fuerte en la vida de un cristiano cuando es capaz de derramar su alma en su presencia. Señor, que los hermanos que hoy lloran, que hoy sufren, reciban la consolación, reciban la fortaleza, que sepan que no caminan solos, que sepan que pertenecen a un reino donde hay un rey que gobierna, donde tu carácter, Señor, nos impregna de manera permanente, donde la promesa de Dios esté sobre nuestra vida y donde mañana, Señor, testifiquemos que nunca caminamos solos, que en medio del valle de lágrimas ahí estabas tú, Señor, consolando. Lleva con bien a cada hermano y a cada persona de regreso a su casa y a su hogar, y permítenos venir aquí siempre, Señor, con un corazón sensible, como masa blanda en tus manos, a la que tú, Señor, les puedas seguir dando forma, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Sienta soledad.